¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profe. Bendiciones. Muchas gracias. De igual manera, muy buenos días con todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buen día, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo están, chicos? Ahí más o menos, Bien, más o bien, menos. aquí vamos aquí igual, con calor, está haciendo mucho sol. Como que, Bien, como que muy más o bien. menos, profesor, si usted la semana pasada era el más solicitado entre fotos y todo lo demás. Mentira, no mienta, casi les creo, casi les creo. Muy bien, chicos, muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olviden, por favor, documentos, actas, certificados, si tal vez nos hace falta en la institución, tratar de entregarla, ¿no? Recuerden que los documentos son sumamente importantes, ¿sí? De igual manera, pues, no se olvidará, por favor, en este caso, de tener las actividades al día, tareas, lecciones, no solamente en mi materia, sino en todas las materias en general, ¿no? De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿ok? Bien, chicos. Bueno, la anterior semana nosotros, como ustedes saben, pues tuvimos nuestra mañana deportiva, tuvimos la oportunidad en este caso de conocer a los docentes, a las autoridades, a los compañeros de igual manera, ¿no? Entonces ahora ya se conocen y de aquí directamente haremos la siguiente mañana deportiva en 6 meses más. Es decir, más o menos a la fecha de diciembre prácticamente sería nuestra siguiente mañana deportiva, ¿no? Obviamente, pues, con la misma intención de que ustedes puedan divertirse de la mejor manera, ¿sí? Anterior a eso, nosotros estábamos revisando un poquito acerca de la civilización romana. ¿Me confirman? ¿Estábamos en la civilización romana o en el arte romano? Civilización romana, vamos a comenzar por civilización romana. Excelente, muy bien. Civilización romana. Si recordamos un poquito, ¿cómo se llamaban los hermanos que fundaron, o según la leyenda, fundaron el Imperio Romano? ¿Se acuerdan? Sí, profesor, Rómulo. Rómulo y Remo. Muy bien. Que fueron encontrados en una cesta. ¿En qué río fue? Ok. ¿En qué río se encontraron directamente los gemelos? Ya nos hemos olvidado. Si no, vamos a hacer un trabajito para que se acuerden. Sí, no, nos olvidamos. Ok, Sí, fue profesor, creo en el que iba a decir el Eufrates. río. Muy bien, excelente, ¿no? Ahora, si bien es cierto, pues podemos establecer que es una leyenda que establece el origen de la civilización romana como tal, ¿no? Y como ustedes saben, pues prácticamente fue una gran civilización que nos dejó grandes aportaciones para nuestra sociedad, ¿no? Obviamente también nos dejaron grandes construcciones arquitectónicas que prácticamente prevalecen hasta el día de hoy. ¿Ok? Que las vamos a revisar en este momento. Sí, regálenme un segundito, ya les comparto pantalla, por favor. Ok, regálenme un segundito, por favor. Ya, muy bien. Pregunta, ¿cómo se sintieron en la mañana deportiva? Bueno, yo parecía un bagre comiendo pantano porque sí me caí. Nos Todo caímos. bien, profe, todo bien, te pasamos bien ahí. Pero me Muy disfruté, bien, me disfruté. excelente, muy bien. ¿Quiénes regresaron a provincia el mismo día? A ver.
No, yo regresé el ¿O día todo? lunes porque me fui a un paseo me invitaron ahí a un baby shower, ahí el otro día me fui hasta a Baños, regresé el día lunes. Excelente, muy bien. Un viaje de vacaciones, excelente. ¿Cuántas horas se demoró de allá? Bueno, de aquí hasta allá. Bueno, el primer día sí me demoré mucho, 14 horas, porque dimos la 14. vuelta sí, porque Ya. no nos venimos por Santo Domingo, sino nos venimos por los bancos. Y demoré Ah, mucho para llegar hasta a Machachi, con 14 horas. 14 horas, ya, muy bien. Y a regreso sí, la hora normal es 8 horas. 8 horas, excelente, muy bien. Bueno, lo importante es, ¿no? Es ir y venir, en este caso, súper bien, ¿no? 14 horas, ¿qué sucedió? ¿Mucha congestión? Sí, sí, profe, es que no nos venimos por Santo Domingo porque estaba cerrada la vía ese día. Y nos tocó venirnos por los bancos. Y ahí más lejos por esa vía. Sí, pero excelente, es un poquito más lejos, muy bien. Bueno, lo importante en este caso es directamente conocerlos, ¿no? Bueno, ahora es que conocen a los docentes, conocen a las autoridades, a sus compañeros. Miren, por ejemplo, ¿no? A veces directamente por las cámaras, bueno, nos conocemos bien. Sin embargo, en la mañana deportiva ya conocen a sus compañeros, ¿no? E inclusive ya los pueden encontrar directamente en la calle, si los encontramos, si somos de provincia, de igual manera, podemos directamente encontrar a nuestros compañeros, ¿no? Al grupo en general y también a su tutor o tutora. ¿Quién es su tutor o tutora? Se tomó foto con nosotros y ¿Ya? ¿Cómo se llama su tutora? A ver, o ya se olvidaron. ¿Se olvidaron de su tutora? ¡Qué bestia! Ya voy a averiguar quién es su tutora para comentarle que se han olvidado de ella. Muy bien. ¿Me confirman, chicos? ¿Pueden ver mi pantalla? todavía no está compartiendo, profesor. Ya, muy bien, ya. Debería aparecerles. A ver, esperemos un segundito, por favor. Ya, muy bien. Ahí tal vez. Sí, perfecto. Sí, profesor, sí, sí. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a revisar, por favor, el arte romano, ¿no? Y algunas grandes aportaciones que nos han dejado los romanos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una figura que representa la leyenda de Rómulo y Remo y la loba directamente que los cuidó, ¿no? También podemos observar lo que es el trabajo, en este caso, de las esculturas, especialmente en mármol, en donde podemos visualizar lo que son representaciones de la corte de los patricios en general, ¿no? Miren, los representaban en este caso con una gran exactitud. Su rostro, su cabello, la vestimenta y sobre todo las expresiones que podemos encontrar en la imagen, ¿no? Además de ello, todavía podemos visualizar y tenerlo de cierta manera, pues, el mítico Coliseo romano, ¿no? En donde prácticamente era utilizado para enfrentamientos entre los gladiadores, entre esclavos y en algunos casos también entre animales, ¿no? Que prácticamente utilizaban leones, tigres, y que se establecía que era un sitio de recreación personal del emperador, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos diferentes vistas del Coliseo romano, ¿ok? Aquí, por ejemplo, acá podemos observar lo que son sus columnas, podemos encontrar lo que son sus arcos, además de ello, lo que es una gran distancia, en este caso, de su elaboración, ¿no? Otra característica importante del Coliseo romano era que prácticamente lo hicieron
en el centro de las ciudades, en este caso, más importantes, ¿no? Recordemos que las obras de arquitectura de los romanos eran sumamente extensas y además de ello, realizaban sus obras dentro o en el centro de las ciudades más importantes, ¿no? Miren, por la parte de afuera la podemos observar de esta manera, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues, sigue siendo una obra de arquitectura bastante protegida. Y de este lado de acá podemos observar, sí, a la altura, miren cómo estaba directamente construido. Aquí, justamente acá, en el espacio que tenemos, aquí directamente podemos encontrar el momento en donde ellos prácticamente tenían los enfrentamientos. Aquí en la parte central, sí, en la partecita de un templo que tenemos, prácticamente encontramos lo que es el sitio en donde se encontraba el emperador, ¿no? Bien, a ver, regálenme un segundito. Ok. A ver, regálenme un segundito. Parece que se desconfiguró. A ver, regálenme un segundito. Ok, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Como les mencionaba, la partecita de aquí eran templos en donde se encontraba el emperador, ¿no? Y en la parte de acá, obviamente, pues se encontraban la población en general. Ok, muy bien. Arquitectura romana. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita, muy bien. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Marta Cecilia. ¿Estamos ahí? Licenciada, buenas tardes. Sí. Tardes, por Arquitectura. La cultura romana elaboró diferentes obras arquitectónicas, tales como el Foro Romano, el Coliseo, el Panteón y la Fontana di Trevi. Además, la arquitectura romana se extendió a épocas posteriores, permaneciendo plasmadas en la iglesia de San Juan de Letrán, San Pedro de Plaza de España y la Plaza de Venecia. Las casas y los edificios romanos eran decoradas con frescos y mosaicos. Asimismo, edificaron puentes, calzadas, acueductos y termales. y termal. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la arquitectura, prácticamente una característica eran construcciones sumamente grandes, ¿no? Sumamente amplias, de las cuales también podemos detallar unas de las, en este caso, una de las más importantes, ¿no? El Coliseo Romano, el Foro Romano, el Panteón, la Fontana di Trevi, que prácticamente eran construcciones sumamente grandes con columnas, en este caso de acá tenemos otra imagen, con las columnas sumamente amplias, sumamente grandes y sobre todo directamente la decoración, ¿no? En la parte del techo y dentro de la mayoría de las iglesias prácticamente podemos encontrar lo que son escrituras tanto en el piso, en el techo y en las puertas en general, ¿no? También encontramos lo que son iglesias sumamente representativas como la de San Juan de Letrán, San Pedro, la Plaza de España, la Plaza de Venecia, ¿no? Y la característica propia de las casas prácticamente eran las decoraciones con mosaicos. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿en casa tenemos representaciones con mosaicos? ¿O qué son los mosaicos? 10 en este momento, a ver, ¿qué son los mosaicos? Los mosaicos vienen siendo cerámicas con dibujos arquitectónicos, tacos,
Ya, muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias, muy bien. Que prácticamente también las podemos encontrar en nuestras casitas, ¿no? También podemos evidenciar la construcción de puentes, calzadas, acueductos y termas. Por ejemplo, los puentes, ¿tenemos a día de hoy en nuestra sociedad? ¿Seguimos utilizando puentes? Sí, todavía. No, profesor, disculpe, no me escuché. Muy bien, ¿seguimos utilizando puentes todavía? Muchísimo. Sí, claro, por supuesto. Ujú. Excelente, muy bien, y sobre todo de diferentes construcciones, ¿no? Puentes metálicos, puentes directamente trabajados en cemento, en madera, que eventualmente tenemos en este caso, ¿no? Lo tenemos aquí en el Ecuador, tenemos en todo el mundo, y los puentes directamente nos ayudan bastante en el tema de los viajes, ¿no? Las calzadas que prácticamente podemos encontrar lo que son modificaciones dentro de las vías principales y que sobre todo han sido lo que es un largo avance, por decirlo así, de los romanos en su momento y que ha servido de base para nuestra sociedad, ¿no? Obviamente nosotros tenemos vías, sitios, calzadas que prácticamente nos permiten viajar de un lugar a otro, ¿no? Las calzadas, los acueductos, que si bien es cierto, nosotros las utilizamos como alcantarillas, ¿no? Y las termas, por ejemplo, en algún momento en las vacaciones hemos ido tal vez a las termas de Papayacta o hemos estado alguna vez en alguna terma caliente. No, profesor, ya nunca está. Excelente, ¿no? Muy bien, tenemos que viajar en vacaciones a las termas, ¿ok? Que prácticamente son herramientas, por decirlo así, que utilizaban mayormente los emperadores, ¿no? Las termas, en este caso los saunas que nosotros conocemos, prácticamente lo disfrutaba en su momento la élite en general y también el emperador, ¿no? Ahora vamos a determinar cómo era la religión que tenían los romanos, en este caso, y sobre todo la verificación y la función de cada dios que tenían ellos, ¿no? Muy bien, religión. ¿Me ayuda por favor la señorita Rosa, por favor? Con gusto, profesor. La religión romana se caracteriza por ser politeísta, es decir, por creer en más de un Dios en el desarrollo de sus creencias. Se vio afectada por la influencia de territorios cercanos, tales como Grecia. En la antigua Roma existían santuarios y templos que eran utilizados por la población para el rendimiento de culto a sus dioses, sus religiones, como su religión era controlada por el Estado, el cual no permitía rendir culto a una religión diferente. Para el año 380 después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, por decreto del emperador Teodicio. Hoy en día, Roma es la capital mundial de dicha religión, aunque tengo entendido que el emperador Constantino fue el que realmente introdujo el catolicismo porque su madre era muy devota de Jesús. Sí, muy bien. Excelente, señorita. Muy bien. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, como dentro de los inicios, ¿no? Del Imperio Romano, prácticamente mantenían una religión politeísta, ¿no? Y el politeísmo prácticamente quiere decir la adoración a diferentes dioses, ¿no? Cada dios, en este caso, representado por los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y en este caso, en algunas actividades más, ¿no? Si bien es cierto, los romanos como tal prácticamente tomaron la mayoría de los dioses griegos en su momento y los trasladaron directamente hacia su sociedad, ¿no? Por ejemplo, en Grecia, ¿cuál es el dios más importante de todos? Y sobre todo también es conocido como el padre de los dioses olímpicos. ¿Cómo se llamaba ese dios? Zeus. Zeus, excelente, 10, Y muy en bien. Roma, Júpiter. Y en Roma, Eh, Júpiter. en Roma lo conocían como Júpiter en general, ¿no? Es decir, prácticamente los mismos dioses griegos cumplían la misma función dentro de la sociedad
romana como tal, ¿no? Y sobre todo, pues, la religión era controlada por el Estado. Si bien es cierto, tiempo después, prácticamente con el emperador Teodosio, eventualmente se estableció el cristianismo como religión oficial, ¿no? Pero sin embargo, antes de eso, prácticamente representaban los dioses griegos a su manera, ¿no? Miren, por ejemplo, también los representaban en este caso con herramientas en sus manos, los representaban en este caso con coronas de oro, ¿sí? Y cada dios obviamente tenía pues su propia función, ¿no? Ahora los vamos a identificar. Religión, dioses romanos. Los principales dioses que adoraban los romanos eran los siguientes. Júpiter, dios del rayo y la justicia, padre de todos los dioses. Juno, diosa de la inteligencia y la guerra justa. 3. Vulcano, dios herrero y artesano. Diana, diosa de la caza y animales. Quinto, Febo, dios del sol. Minerva, diosa de la sabiduría. Venus, diosa del amor. Plutón, dios del inframundo y de los muertos. Neptuno, dios del mar y el océano. Marte, dios de la guerra. Mercurio, dios del comercio. Baco, dios del vino y la fiesta, ¿sí? Entonces, miren, cada uno de estos dioses prácticamente los representaban en estos templos, ¿no? Júpiter, en este caso, para los griegos, vendría a ser lo que es Zeus, ¿no? Vulcano, en este caso, era conocido como el dios guerrero y artesano por los romanos. En Grecia, ¿qué dios sería? Dios herrero y artesano. Para los griegos, ¿con qué nombre lo conocen? Con el nombre de Hefesto. Muy bien. Diosa del amor. Venus la conocen los romanos. Los griegos, ¿cómo la conocían? Afrodita. Afrodita. Afrodita, 10. Muy bien. Plutón, dios del inframundo y de los muertos. En los griegos, ¿con qué nombre lo conocían? Ares. Ares, excelente, muy bien. Neptuno, dios del mar y los océanos. Para los griegos. Apolo. No, a Poseidón. Poseidón. Muy bien, excelente. Y así pues para los demás dioses en general, ¿no? Que prácticamente pues los representaban dentro de estos templos, ¿no? Ahora, recordemos que en los griegos también se hablaba directamente de la representación de dioses y semidioses. ¿Se acuerdan? En los griegos hablamos directamente de 5 nada más, ¿no? Tenemos un montón de semidioses en los griegos. ¿Cuáles son? A ver si recordamos un poquito. Hércules es uno. Muy bien, excelente, Hércules. Vamos. Existen un montón. A ver. Y que Perseo. también Perseo, excelente. Muy bien, excelente. Pudiese decir que ¿cómo es que tenía las culebras en la cabeza? ¿Cómo se llama? Medusa, no. Sí, Muy Medusa. bien. En el caso de monstruos legendarios en los griegos, pues también tenemos un montón, ¿no? Dentro de ellos podemos mencionar a Medusa. ¿Cuál era la característica propia de Medusa? Mitad culebra y mitad humana. Porque fue una maldición que le echó la diosa, ¿cómo? Afrodita, porque ella sintió que no traicionaba. Muy bien. ¿Afrodita o Atena? Ella era la más hermosa de todas. Ya, muy bien. ¿Será que fue Afrodita o Atena? Creo que fue Atena. Afrodita fue la que le hizo la Afrodita era diosa del amor, pero creo que fue Atena. Sí, le hizo la maldición por envidia. Sí, por envidia. Porque ella era una mujer muy hermosa. Y esta la condenó ante el abuso que tuvo un dios con ella y ella se convirtió en lo que fue.
que era una mujer con víbora en la cabeza y su mitad de cuerpo era una víbora y la otra mitad humana. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, pues Atenea fue la que le impartió ese castigo, ¿no? Fruto directamente, como ustedes lo mencionan, por una violación que el dios Poseidón había hecho en el templo de Atenea, ¿no? Prácticamente Medusa era una seguidora muy fiel y eventualmente Poseidón, en este caso, la violó según la mitología griega, ¿no? La violó y Atenea, en castigo, pues la condenó a vivir, en este caso, de esa manera, ¿no? El cuerpo de una serpiente y sobre todo una gran habilidad. ¿Cuál era la habilidad? Prácticamente convertir a los seres vivos en roca. ¿Mediante qué los convertía? Cuando la miraban fijamente a su Cuando la rostro, miraban los ella lo ojos. convertía en piedra y ella era arquera también. Era muy buena convertiendo Excelente. Muy bien. Con una sola mirada prácticamente las convertía en piedra, ¿no? Miren, si hablamos de seres mitológicos, una de ellas Medusa, otro de ellos. ¿Quién era Cerberus? ¿Se acuerdan? ¿Quién era Cerberus? Si acordamos, tal vez Cerberus, el perro de 3 cabezas, ¿no? Otro animal mitológico, la hidra de Lerna. Muy bien. Seres mitológicos. El cuarto, los hecatónquiros. Muy bien. El último, vamos a ver, de tantos seres mitológicos también podemos encontrar lo que son los minotauros, ¿no? Miren, por ejemplo, dentro de la cosmovisión griega, los dioses, semidioses, monstruos, realmente eran bastante grandiosos y obviamente pues la mayoría de ellos quedaron plasmados, ¿no? En obras de cerámica en general, ¿no? Pero en fin, el arte romano prácticamente quedó plasmado en sus obras de arquitectura, en sus obras trascendentales dentro de la sociedad, pero sobre todo también podemos evidenciar que la mayoría de ellas prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? El Coliseo Romano, el Foro Romano, hablamos también directamente de la calzada, hablamos también de la decoración de los mosaicos con materiales preciosos, el trabajo directamente de las columnas, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿en su casa está elaborada a base de columnas? Sí, por supuesto. Sí, Muy bien. ¿Tienen arcos, tal vez en la casita por parte de las ventanas? En la casa antigua de mi madre sí habían arcos, sí habían arcos. Excelente, muy bien. Entonces, miren, todo lo que nosotros podemos observar tal vez en nuestra casita es un legado que los romanos nos dejaron, ¿sí? Bien, chicos, ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Pregunta, ¿quieren dibujar? ¿Sí o no? A ver. Sí. como sea. Está bien. Excelente, muy bien. Bueno, teníamos otra actividad, pero también lo podemos hacer, ¿no? Ahora, vamos a dibujar una obra de arte de los romanos. A ver, vamos a verificar. A ver, regálenme un segundito. Vamos a verificar qué obra romana se les hace más fácil. De estas tres, ¿cuál obra arquitectónica se les hace más fácil dibujar? ¿Cuál será? O podrían ser también las de acá. O podríamos ser los- Creo que los dioses en este caso serían más difíciles. A ver, acá, ¿cuál les resulta más fácil en estas imágenes? Una de aquí nada más. ¿Les parece difícil las de aquí o las de acá? Profesor, por eso ya dibujamos la loba con Rómulo y Remo y el Coliseo Romano. Ya nosotros se los enviamos. Creo que todos los compañeros le enviaron. Sí, muy bien, también me enviaron, ¿ok? La de Rómulo y Remo, me parece que sí, ya lo habíamos hecho. Ahora,
Entonces vamos a hacer algo diferente. ¿Ya? Los dioses. ¿Les parece más fácil esta imagen de acá arriba o la de acá abajo? ¿Cuál les resulta más fácil? Ay, profesor, ya te lo está confundiendo con Pablo Picasso. Muy bien, nada, vamos a descubrir las habilidades que tenemos ocultas, ¿no? Muy bien, a ver, ¿cuál será más sencilla, la de acá arriba o la de acá abajo? O yo decido, a ver. Este de acá, bueno, tenemos lo que es el video. No se olvidará también, por favor, de revisar los videitos que No, tenemos ahí. no veo ninguna imagen, profe. Ya, muy bien. Acá tenemos un poquito más sencillo. ¿Ya? Excelente. Ok. Bien, vamos a dibujar estos tres dioses. Uno, dos, tres. Nada más. Repito, vamos a dibujar estos tres dioses. Uno, dos, tres. Solamente los tres que tenemos aquí. ¿Ok? Lo vamos a hacer en una hojita, bien pintadito, bien dibujadito, por favor, y me van a enviar a mi número personal. No sé si tal vez les envíe mi número. No, licenciado, yo no lo tengo. Ya, sí, yo lo Envíenme. tengo. Muy bien, repito Profesor, por para favor, que yo... ¿cuáles son los dioses que se va a dibujar? Uno, No veo aquí. ninguna imagen para dibujarte, profe. Dos, tres. ¿Me confirman, por favor, los demás pueden ver mi pantalla? Sí la veo, profesor. Muy bien. Muy bien. Entonces, por favor, les dicto mi número 098-31-27-915, ¿ok? 098-31-27-915, ¿no? Lo vamos a dibujar en una hojita, en un cuadernito, le tomo una foto y me envía. No se olvidará, por favor, de enviarme nombre, apellido y día que recibimos clases. Después me envían, me sale un nombre de tu corazoncito hermoso, tu precioso, tu preciosa, o mi rey. Entonces, no, ¿quién será mi rey? Tengo que estar adivinando. Sí, entonces, por favor, nombre y apellido y la imagen de esos tres dioses. Nada Por más. favor, Súper profe, sencillo. repítame el número. Muy bien, 098-31-27-915. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por favor, la imagen solamente de estos tres dioses. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Ok? Trabajamos y me entregan en este momento. Ahora, las personas que estamos trabajando, por favor, no hay ningún problema. Me lo pueden enviar hasta el día de mañana. ¿Ok? Los demás, ahorita, por favor. Uno, dos, tres. ¿Ok? Trabajamos. Profe, pero yo no veo ninguna imagen. No me sale ninguna imagen en mi pantalla. No les sale. Los demás sí pueden ver, ¿verdad? Sí, Entonces, vamos a hágame. mandarle la fotografía a él por el grupo para que la vea. Por Excelente idea. favor, gracias, Justo compañero. Gracias, iba a gracias. decir eso. Iba a Ya, decir. pero profe, Muy yo le bien. puedo mandar en la noche, si no mañana en la mañana, porque estoy en el trabajo. Excelente. Sí, no hay ningún problema, por favor. Pero no se olvidará nombres y apellidos completos, ¿sí? Gracias, profe, Muy bien. gracias. Excelente. Entonces, por favor, tomen una captura de la imagen. Envíen, por favor, al grupo para que los compañeros, en este caso también, que no asistieron, puedan trabajarla, ¿no? Los demás, trabajamos ahorita.
¿Ya vamos terminando? Todavía estoy en el primero terminándolo por los detalles. Excelente. Ya estamos pintando bien bonito. Vamos a ver el artista escondido que tenemos. Cuando estén en segundo, ahí van a hacer la Mona Lisa. Mañana. Profe, si nos promete que la vamos a exhibir en Francia, la hacemos. Muy bien, excelente. Bueno, empezamos por el colegio, de ahí sí nos vamos a Francia. Muy bien. En segundo hacemos la Mona Lisa o vamos a dibujar el Vaticano. Bueno, en este caso todavía está en veremos. Muy bien. Vamos a ver el artista que tenemos escondido.
Excelente, chicos. Espero su actividad, por favor, ¿ok? De mi parte, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Nos encontramos la siguiente semana, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el siguiente sábado, ¿sí? Muchas gracias, Hasta profesor. luego, Que tenga un profe. feliz Mañana tarde. se le envía las fotografías, el dibujo. Muy bien. Hoy día me envían, en este caso, las actividades y los que estamos laborando, por favor, lo pueden hacer hasta el día de mañana, ¿sí? Un bonito día, cuídense mucho y recuerden, siguiente año, la Mona Lisa. Pasen un bonito día, cuídense mucho. Hasta luego, Gracias, profesor. profesor. Gracias. Que tengan lindo día.